Buenas tardes con todos. Hoy estamos nuevamente con la doctora Fosa para hablar sobre el fenómeno de cambio de identidad que experimentaban los españoles cuando llegaban a América desde España. En esta sesión vamos a hablar de Pedro Ciza de León, uno de los autores que hemos cubierto en el proyecto Glosas Crónicenses. Adelante, doctora Fosa. Hola María Claudia, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar ahora de don Pedro de Cieza, uno de nuestros favoritos. Voy a poner mi pantalla. Ahí estamos. Ok. Entonces, empezamos con un Pedro León, que después se convierte en Pedro de Cieza de León. Ahora, realmente el cambio fue a la inversa. Lo que quiero decir es que Miguel Maticorena y otros estudiosos conocíamos a Pedro de Cieza, pero no sabíamos cuándo había llegado al Perú, no se sabía nada de su vida anterior a la publicación de su libro, la primera parte de la Crónica del Perú, que se publicó en 1553. Y en vista que don Pedro falleció en 1555, no teníamos francamente cómo saber cuál había sido su periplo entre España y el Perú, donde había vivido un tiempo. Entonces lo que sucede es que Miguel Maticorena encuentra en la relación de pasajeros a Indias a un Pero de León, que sale de Sanlúcar de Barrameda en 1535. Este puerto de Sevilla era el único que permitía la salida y la entrada de todo el tráfico de personas y de naves entre España y América. Entonces, en esta relación que es bien interesante y vamos a hablar un poquito más sobre ella, es el registro de pasajeros a Indias. Entonces, como les decía, don Miguel encuentra que la primera salida de un Pedro de León es el 2 de abril, con destino a Cartagena, en la nao de Juan del Junco. Y la segunda es el 3 de junio, pero esta vez a Santo Domingo. Entonces, como no vuelve a aparecer su nombre, suponemos, se cree, que viaja finalmente el 3 de junio y llega a las Indias ese mismo año, probablemente a fines de año, porque el viaje duraba varios meses. Ahora, sobre el registro de pasajeros a Indias, este es un documento muy importante que se crea en 1509 y lo organiza y lo administra la Casa de la Contratación de Sevilla, que era la entidad de la corona que manejaba todo el tráfico de gente y de mercaderías y de objetos entre la metrópoli y las colonias de América. Entonces, ellos en el 1509 reciben la orden de registrar a todos los pasajeros que se embarcaran para las Indias, asentando qué es cada uno y de qué oficio y manera ha vivido. O sea, les interesaba saber quiénes eran, qué cosa habían hecho. ¿Por qué? Porque habían muchas restricciones. Y estas restricciones eran de índole religiosa. Por ejemplo, los herejes no podían trasladarse de un sitio a otro. Entre ellos estaban los judíos conversos, los moros y otros perseguidos por la Santa Inquisición. Por razones políticas, los castellanos eran los únicos que querían ser los que trataban con Indias, entonces ni siquiera los aragoneses podían embarcarse, tampoco los genoveses, ni los portugueses, ni los ingleses. Y también habían razones sociales, los gitanos no podían trasladarse, los esclavos africanos y los esclavos berberiscos tampoco, a menos que tuvieran un permiso especial acompañados de los dueños de estos esclavos, ¿no? Ahora, he incluido el término letrados porque en un momento de la historia, realmente bien temprano, se le prohíbe a los abogados trasladarse a Indias porque aunque todos creemos y creíamos
que los abogados contribuían a resolver problemas judiciales, en este caso les prohíben el traslado porque eran ellos quienes generaban los problemas judiciales en América. Por lo menos eso es lo que creían las autoridades españolas. Ahora, a pesar del registro y a pesar de las restricciones, un 20% de los pasajeros que se trasladaron a Indias lograron burlar estas restricciones. Generalmente se ponían de acuerdo y les pagaban seguro a los pilotos y maestres de las naves, es decir, lo que hoy día sería el capitán del barco, ¿no? Entonces no era imposible trasladarse. Ahora, la sociedad indiana era más relajada que la española, y entonces América se convirtió en una especie de imán que atraía a los que no podían vivir tranquilamente en Europa, en España en ese momento. Entonces, muchos grupos marginados y perseguidos encontraban que viajar a América era como una válvula de escape, ¿no? Salían de un lugar que realmente los marginaba de manera muy, muy fuerte. Realmente corrían peligro de muerte, inclusive. Por ejemplo, Carlos V dijo, ningún sospechoso en la fe, o infame. Infame quiere decir de mala fama. O públicamente por esta causa penitenciado, o los deudos cercanos de ellos no pasen allá. Es decir, ellos estaban prohibidos de viajar. No solamente, fíjense, los penitenciados o los sospechosos de tener una fe distinta a la católica, sino sus parientes también. Ahora, Pedro de León, como dijimos, viaja con destino a Santo Domingo, pero no se queda allí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando llega a Santo Domingo, a la casa de su tío Álvaro de Cieza, hermano de su padre, este había fallecido. Y en ese momento, ya en 1536, nuestro autor, Pedro de Cieza, adopta el apellido del tío, porque recuerden que en ese tiempo uno podía cambiarse al apellido materno, podía usar el apellido materno, el paterno, y en este caso el del tío. ¿Por qué lo hizo? Realmente no sabemos, pero puede ser que don Álvaro de Cieza había sido una persona conocida en Santo Domingo, que tenía una buena fama, era un hombre de prestigio, y él decidió llamarse como el tío para aprovechar un poco de este prestigio, o quizás simplemente le tenía afecto a este señor y decidió llamarse como él. Entonces, al no tener nadie en el lugar, porque no se olviden ustedes que al emigrar, pues generalmente el que emigra busca llegar a un sitio que lo acoge, ¿no? Alguna casa de algún pariente, de algún conocido, de algún paisano. Y en ese caso, como no tenía ningún pariente en ese lugar, se fue a Cartagena de Indias en el año 1535. Casi inmediatamente después. Aquí tengo un mapa que les voy a enseñarles rápidamente a dónde llega y a dónde se va. Este es un mapa antiguo, por eso tiene ese colorido, pero creo que vale la pena utilizar los mapas antiguos, no sé, a mí me gustan bastante. Este es Santo Domingo, esta es la isla La Española, lo que hoy sería Santo Domingo, y él viaja hasta Cartagena de Indias, de Santo Domingo a Cartagena. Ahora, una vez que Miguel Maticorena comprueba el cambio de apellido, ya se amplía la información sobre Cieza, ¿no? Al encontrar a Pedro de Cieza en Santo Domingo, ya lo puede ubicar, porque como les comentaba, él sale como Pedro de León y al tiempo, más o menos a los 2 años, ya se apellida de Cieza. Entonces, con esas denominaciones se le encuentra en Cartagena y en Popayán. Y en estas zonas que les muestro estuvo desde 1536 a 1547.
Y lo menciono porque a veces los autores creen que todo el tiempo que Pedro de Cieza estuvo en Indias, estuvo en el Perú, pero no fue así. Estuvo en Cartagena y en Popayán, en lo que ahora es Venezuela y Colombia, y realmente en el Perú estuvo solamente 1 año y medio. Aquí tengo otro mapa que vamos a ver rápidamente. Aquí llegó, este es Cartagena, y aquí se traslada hasta acá, hasta Popayán. Popayán queda bien al sur, casi en la frontera actual entre Colombia y Ecuador. Nos especifica Pedro de León en el texto que les mencioné en la primera parte de la Crónica del Perú, que entró por el puerto de Urabá. Aquí está el puerto de Urabá, en el Golfo del Darién. Ese es un detalle. Fíjense lo cerca que está de Panamá. Entonces él llega por acá y se queda en Cartagena, y de ahí es que viaja a Popayán, más al sur. Indica que está en Los Reyes desde septiembre del 47 a diciembre del mismo año. Y llega bajo las órdenes de Sebastián de Benalcázar, y viajando hasta Andahuaylas, la partida de Benalcázar encuentra la de don Pedro de la Gasca. Entonces, he añadido este detalle para que recuerden que en este momento Pedro de Cieza está fungiendo de soldado, viene como soldado, aunque ha sido secretario de Benalcázar y de otros capitanes y jefes que había tenido anteriormente. Él, desde que llega a América, estaba recogiendo información y guardándola por escrito. Y entonces él se alista en la hueste de Sebastián de Benalcázar para defender al rey contra Gonzalo Pizarro, que está pretendiendo apoderarse de las Indias, ¿no? No quiere dejar de reconocer la autoridad del rey sobre las colonias. En esa situación es que conoce al presidente don Pedro de la Gasca, y resulta que uno de los secretarios de este presidente Gasca es Pedro López de Cazalla, que es pariente también de Cieza. Entonces, estos son los parientes que encuentra Miguel Maticorena, y los traigo a colación porque todos sus apellidos pertenecen a conversos. Y esa era una preocupación importante de Miguel, de comprobar si Pedro de Cieza había sido descendiente de conversos o no. Y resulta que este Pedro López de Cazalla, que fue secretario de la Gasca, un escribano, es primo de la madre de Cieza, llamada Leonor de Cazalla. Antes de ser secretario de la Gasca fue paje de Francisco Pizarro y secretario de Vaca de Castro. O sea que era un hombre que hacía su labor muy bien, era muy respetado y era buscado por varias personas importantes que necesitaban quien leyera las cartas, quien las escribiera. Nuestro Pedro de León había establecido en el registro de pasajeros a Indias que era hijo de Lope de León y de Leonor de Cazalla, y que ambos eran vecinos de Llerena. Entonces, Miguel llega a la conclusión de que tanto la familia Cazalla como la familia Llerena y la Cieza son familias de conversos. Aquí menciona la familia Llerena porque también eran parientes lejanos de Pedro de Cieza. Había un Llerena en Panamá, por ejemplo, y con el pasar del tiempo, en 1550 o 51, que ya está viajando de regreso a España Pedro de Cieza, se detiene en Panamá y ahí se casa por poder con la hermana de un Llerena que conoce y que creo que es su pariente ahí en Panamá. Entonces, los apellidos de la familia, por otro lado, los apellidos de la familia de Cieza
Son todos apellidos de conversos, pero todos son topónimos. León es la región de León o Reino de León que agrupaba las provincias de León, Salamanca y Zamora. Cieza es un municipio y ciudad española perteneciente a la región de Murcia. Casalla también queda en Murcia. Hay un Casalla en Murcia un lugar llamado Casalla en Sevilla. Y Llerena es un municipio español en la comunidad autónoma de Extremadura y forma parte de la provincia de Badajoz. Menciono esto porque muchas veces los conversos o los judíos que se habían convertido y que querían, no quiero decir disimular, sino protegerse y proteger su identidad utilizando un topónimo, lo hacían justamente con ese motivo, para protegerse, porque como les dije hace un momento, realmente corrían peligro de muerte porque los perseguían denodadamente. Entonces, por un lado, las tareas que realizaban estos señores parientes de Pedro de Cieza, tal como encuentra Miguel Maticorena, eran escribanos, mercaderes, eran procuradores, o sea, abogados que representaban a otros, y eran intermediarios en negocios de importación y exportación. Y según Miguel, todos estos oficios eran generalmente desempeñados por conversos. A esto le podemos añadir que el uso de los topónimos también los marcaba como conversos o descendientes de conversos. Entonces tenemos dos motivaciones. Y también revisando la internet he visto que también habían motivaciones históricas, es decir, no solamente las personas que acabo de mencionar y estos nombres estaban asociados con los conversos, sino que históricamente los abuelos y los bisabuelos de los que estamos mostrando aquí de estas personas también habían sido, mejor dicho, se estableció que eran judíos antiguos en la península. Y de paso recordar que se les expulsa en 1492, pero desde 10 años antes ya había persecuciones. Entonces hemos visto a un Pedro de León como un soldado y un explorador, y también un historiador por vocación, que registra una crónica de conquista, primero para que sus capitanes en el norte de América del Sur reclamen mercedes a la corona, y después, cuando ya firmaba como Pedro de Cieza de León y recopila información por encargo de Pedro de la Gasca, está ejerciendo activamente el oficio de cronista, y en esta oportunidad ya está en lo que se conocía desde esa época como Perú. Y el cargo de cronista de Indias, hasta donde se sabe extraoficial, se lo reconoce posteriormente a Antonio de Herrera, cuando se refiere a él como Pedro de Cieza, cronista de aquellas partes, por orden del presidente Gasca. Y lo reconoce porque lo cita abusivamente, al parecer, en las décadas de la historia española. Aquí tenemos la carátula del libro, de la primera parte que les he mencionado, que fue la única parte publicada durante su vida, y aquí firma él como Pedro de Cieza, como vamos a ver en el detalle aquí abajo, Pedro de Cieza de León. Y hablando de firmas, acá la tenemos, que se las enseño en un momentito. Pero antes quiero comentarles que Francesca Cantú encontró el manuscrito autógrafo de Pedro de Cieza en la Biblioteca Vaticana. Ahora, ¿qué sucedía? Que Pedro de Cieza publicó su primera parte, pero dejó establecido qué se tenía que hacer con las otras partes, que eran 7 partes. Y Francesca Cantú encontró gran parte de este manuscrito, creo que todo, en este lugar en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y como ella piensa, y todos los que hemos estudiado a Pedro de Cieza estamos de acuerdo con ella, por supuesto, que era autógrafo, es decir, lo que ella ha encontrado es el texto original escrito por Pedro de Cieza, corregido y comentado, o sea, tiene correcciones en el margen y tiene diferentes comentarios, etc. O sea, este es Pedro de Cieza, el que él escribió, no es una copia. Y aquí está su firma, como ustedes pueden ver, esta es la P con su
adorno acá que quiere decir que esta es una abreviatura, aquí dice Pedro, es solo la P y el signo de abreviatura y dice Pedro. Acá dice D y aquí dice Ciesa y aquí dice D León. Y todo lo demás es la rúbrica, todo lo que hacían para que no copiaran su firma. Entonces, eso es lo interesante de Pedro de Ciesa, que al atravesar el Atlántico cambia de nombre y llega, por suerte que hemos llegado a identificarlo y hemos podido hacer su historia un poquito de atrás hacia adelante, ¿no? Desde su muerte hasta su aparición en el registro de pasajeros a Indias. Este trabajo, este autor, pueden encontrarlo en Glosas Chroniquenses, github.io. Y es todo por ahora, María Claudia. Muchas gracias, Lidia, por compartir la información sobre Pedro Cieza de León. Bueno, no queda más que invitar a las personas a que vayan a la página de Glosas Croniquenses, revisen el glosario de Cieza, que ya está subido. Muchas gracias. Buenas noches.